Estoy en comunicación con el abogado, el doctor Enrique Gersis, que fue diputado de la República del Perú y es un reconocido abogado en el Perú. Doctor, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Encantado, un gran placer de saludarte, es un gusto estar contigo. Usted como abogado, como especialista en derecho, ¿qué nos puede decir de la campaña en contra que le hicieron al presidente constitucional Manuel Merino, diciendo que era un golpista, que asumió ilegítimamente cuando la Constitución faculta su asunción? Bueno, fue una campaña bastante absurda porque a continuación, luego de una serie de manifestaciones que hubo básicamente en Lima de sectores medios, terminó renunciando y subió al poder por el mismo mecanismo, es decir, de sucesión constitucional en la cabeza del presidente del Congreso, el actual presidente Francisco Sagasti. Entonces, si Merino era inconstitucional, que no lo era, Sagasti tendría que serlo. Entonces, como nadie discute que Sagasti es inconstitucional porque es de izquierda, y es muy natural, solo son constitucionales en el Perú los gobernantes de derecha, los gobernantes de izquierda nunca son inconstitucionales, creo que esa es una discusión que terminó siendo especiosa, ¿no es cierto? La caída del presidente Vizcarra fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, que es la máxima entidad judicial del país. El presidente Vizcarra, todavía en ejercicio de su función, hubo 2 intentos de vacancia contra él. Trató de impedirlo, interpuso una acción judicial que en el Perú se denomina la acción competencial, ¿no? Acá tenemos un sistema jurídico un poco distinto del argentino, que no tiene un tribunal constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional rechazó darle a Vizcarra una medida cautelar y posteriormente estableció que el procedimiento de vacancia era un procedimiento parlamentario recogido en la Constitución peruana, que tiene un sistema mixto de presidencialismo atenuado, de tal manera que permite en algunos supuestos que el Congreso despida al presidente mediante un procedimiento denominado de vacancia, que fue exactamente lo que ocurrió a Vizcarra, que ya a su vez era el vicepresidente de Kuczynski, que fue el presidente democráticamente elegido en Dicho sea de 2016. paso, Kuczynski renunció porque iba a ser vacado por el Renunció. Congreso. Bueno, en la presunción, porque la primera vacancia, exactamente igual que con Vizcarra, la ganó Kuczynski. Vizcarra también ganó la primera vacancia. Ante una posible segunda vacancia, y Kuczynski consideraba que lo podían vacar, él prefirió renunciar. Vizcarra no, Vizcarra en la primera vacancia ganó, pero ante la segunda vacancia él persistió en defenderse y cometió un error de cálculo porque terminó siendo vacado por 103 parlamentarios de 130, es decir, una mayoría inmensa, inclusive de la izquierda marxista, que había sido un aliado pasivo del presidente Vizcarra. Entonces, ahí que establece la Constitución peruana. Establece, como no había vicepresidentes, porque la segunda vicepresidenta en Perú, tenemos 2 vicepresidentes, había renunciado a raíz de la crisis, la disolución del Congreso en octubre del año 2020, desde el año 2019, procedía que asumiera el cargo el presidente del Congreso. En el Perú tenemos un Congreso unicameral, también en eso somos distintos de Argentina. Tradicionalmente tuvimos un Congreso bicameral, pero en la Constitución del 93 se suprimió el Senado, de manera que tenemos un Congreso unicameral. Y presidía el Congreso Manuel Merino, del Partido de Acción Popular, el viejo partido del expresidente Fernando de la Hunde de Terry, ¿no? Y él asumió la presidencia. Duró una semana, le dieron un golpe de Estado. En realidad el golpe de Estado no lo dio Merino, le dieron un golpe de Estado a Merino porque hubo protestas populares, desórdenes en las calles, ¿no es cierto? Hasta que el Congreso, atemorizado por los scratches organizados por la izquierda en sus domicilios, en la puerta del Congreso, terminó cediendo. Merino renunció, yo creo equivocadamente,
y eligió a un desconocido parlamentario, el señor Francisco Sagasti, de un partido muy minoritario, quien está ejerciendo el poder. Entonces, ni Merino fue inconstitucional, ni Sagasti fue inconstitucional. Todo esto no fue sino una estrategia de la izquierda en realidad para tomar el poder. ¿Por qué se Que es está lo que ha sucedido. ideologizando el derecho, el tema jurídico? Bueno, Porque yo creo que cuando está Fujimori cerró el ideologizado. Congreso, para algunos era dictador. Cuando lo cerró Vizcarra era democrático. La asunción constitucional de Merino lo acusan de golpista. La asunción constitucional de Sagasti para algunos es legítima. ¿Por qué ante los mismos hechos se miden con diferente vara? Bueno, mira, no sé cómo sea el caso en Argentina, en otros países, pero en Perú, por lo menos el derecho constitucional siempre ha sido totalmente político, politizado. En realidad no es ningún derecho. Es más que un límite al poder, es un reflejo del poder, ¿no? Entonces, en el Perú estamos bastante acostumbrados a que la Constitución no sea sino un documento relativo por el cual un grupo ganador en crisis políticas le impone sus planes de gobierno a los grupos perdedores. No hemos tenido una constitución como la de Alberti, que tuvieron ustedes, que duró muchísimo tiempo. En el Perú hemos tenido 16 constituciones, ¿no es cierto? En todo el siglo XX, para no irnos hasta el XIX, cada vez que hubo un golpe de Estado, los golpistas aprobaban su constitución. Mira, para empezar, del tiempo más reciente al más remoto, solo en el siglo XX. La constitución que nos rige es de 1993, fruto del golpe de Estado de Fujimori en 1992, cuando disuelve inconstitucionalmente el Congreso y asume poderes dictatoriales. Por eso está preso hasta hoy Fujimori con cadena perpetua. La constitución anterior fue la constitución de 1979, que fue aprobada para que los militares aceptaran hacer elecciones en 1980 y es fruto del golpe de Estado contra Fernando Belaúnde en 1968. La constitución anterior a esa, de 1933, fue fruto del golpe de Estado contra el presidente Leguía en 1930. Y la constitución anterior, la primera constitución del siglo XX, es la constitución, curiosamente, de 1920, que fue fruto del golpe de Estado que el presidente Leguía le dio a su antecesor, el presidente José Pardo Ibarreda. Un golpe de Estado muy curioso, porque Leguía había ganado las elecciones. Él el presidente electo, pero temía que Pardo Ibarreda no le diera el poder. Entonces, para adelantarse a que Pardo Ibarreda diera un autogolpe y no le entregara el poder, lo que hizo Leguía fue adelantarse y con la policía fue el primer golpe de Estado que se hizo en el Perú, O sea, con se agenda podría decir que merino, con las en el Fuerzas Perú las Armadas, constituciones se puso en el nacen de cine. las armas. Entonces, bueno, no necesariamente de las armas, pero sí de movimientos autoritarios, ¿no? Leguía de un golpe de Estado con la policía, fue incruento. Alberto Fujimori dio un golpe de Estado, sí, con el ejército, pero fue incruento. Hubo otros golpes de Estado mucho más violentos, como el golpe en 1930, ¿no? El golpe de 68, Morales Bermúdez, perdón, de Velasco fue incruento, el de 75 fue incruento. Entonces, nominalmente, según las armas, pero no es que haya realmente en los golpes de Estado. Lo que está claro es que en el Perú el constitucionalismo está totalmente politizado. No podemos decir que el constitucionalismo en absoluto haya sido realmente una garantía para el Estado de Derecho, que yo creo que es altamente discutible en el Perú como una entidad real, ¿no? Más que eso tenemos gobierno del autoritarismo de derecha o de izquierda que va cambiando según los tiempos. Actualmente en el Perú se están respetando los derechos humanos porque se dicen que hay centros de confinamiento y que a la gente se la detiene, aunque el ministro se preocupó por aclarar que no es una detención, sino es una retención. No sé si hay alguna Sí, diferencia bueno, jurídica y semántica al respecto. lo que provocó fue una carcajada de hilaridad. Lo que ha sucedido es que a raíz de la última cuarentena decretada por el gobierno provisional de Sagasti, el gobierno ha sacado un decreto supremo, que no es una norma con rango de ley, estableciendo una detención administrativa. Entonces, como eso es inconstitucional y creen que somos tontos, no le llaman una retención. Lo que hace es que la policía, si encuentra una persona
circulando durante la cuarentena sin tener el debido pase laboral, como se denomina, es que no te detienen, te retienen en una comisaría, en un centro especial, hay estadios y parques y colegios que han sido habilitados para esto durante 4 horas. Ahí hay 2 problemas de violación a los derechos humanos muy graves. El primero es que en el Perú no existe detención administrativa. La Constitución Política del Estado establece que solamente puede ser detenido en 2 supuestos. Uno, por una orden judicial debidamente motivada. No es el caso. Y en segundo lugar, el flagrante delito. Y no acatar la cuarentena o no tener un pase laboral en la cuarentena no está tipificado como delito. Y aparte la De manera que la Constitución garantiza decisión el del libre gobierno, tránsito por el territorio. sí, la Constitución, digamos, esta norma del gobierno es inconstitucional. Pero no solo eso, como retienen a la gente en estos campos de retención, como los están llamando, al sol, ¿no es cierto?, en formación Incluso hay una militar, fotografía en el estadio Niño es Héroe Manuel Bonilla, en Miraflores. una fotografía tremenda, Así porque es. eso es una forma de castigo corporal, eso es una forma de tortura. Estamos con 28 grados de temperatura en Lima. Es decir, poner en formación militar a la gente en un campo de fútbol durante 4 horas al sol, eso claramente es una forma de Y sin castigo ningún corporal, objetivo específico, sin solamente por ningún objetivo castigo. específico, y los castigos corporales en el Perú están prohibidos por la Constitución, y el Perú es signatario del Pacto de San José, que ¿Usted va a hacer la prohíbe ese denuncia tipo respectiva, de doctor? tratamiento. Sí, hemos ya presentado, estamos presentando una acción popular, así se denomina el tipo de garantía constitucional, para buscar que se derogue el decreto supremo que establece este tipo de sanciones, pero tengo entendido que en otros lugares del Perú algunas personas están introduciendo habeas corpus o acciones de amparo, ¿no es cierto?, contra esta medida. Algunos colectivos también en defensa de la libertad, porque claramente constituye un grave error del gobierno, que supuestamente es un gobierno progresista, pero que evidentemente no lo Es es, peor ¿no? que Vizcarra, porque en la época de Vizcarra se intervenían No, las casas mucho particulares peor, cuando se celebraban los cumpleaños. pero mucho peor. Vizcarra no hizo campos de concentración. Sagasti va a pasar tristemente célebre ¿Usted a lo la define historia. así, como un campo de ¿Sí? concentración? Para mí son claramente campos de concentración, ¿no? Donde están recluyendo sin mandato judicial ilegalmente a los peruanos. Y yo creo que ahí va a haber responsabilidades, ¿eh? La gente que está haciendo esto, tanto el señor ministro del Interior, la presidenta del Consejo de Ministros y eventualmente el presidente de la República, porque estamos en estado de emergencia, y en estado de emergencia el presidente de la República asume todos los poderes, van a tener que enfrentar a la justicia cuando terminen su mandato, porque claramente aquí hay una violación del Código Penal y una violación de los derechos fundamentales de los peruanos. ¿Hay peligro de fuga de Sagasti una vez que termine su periodo? Bueno, todo depende de quién gane, ¿no? Acá yo tengo la impresión de que la izquierda va a tratar de conservar el poder de cualquier modo. Están tratando de vetar a los candidatos que no son de izquierda. Hoy día el jurado de elecciones ha tachado a uno de los candidatos de derecha, el general Urresti, y permanentemente, como las encuestas no les va bien a las agrupaciones de izquierda que están muy divididas. En Perú la izquierda está muy fraccionada, felizmente, y muy enfrentada entre sí. Entonces, como en las encuestas no les va bien, permanentemente encontramos a gente que en el Perú sugiere que con la pandemia encima y no teniendo vacunas aseguradas, lo mejor es suspender las elecciones. Claro, quieren suspender las elecciones para hacer fraude, pues, porque como no ganan las elecciones, las suspenden y de esa manera no manipulan el resultado electoral para un momento en que les convenga. Pues creo que existe el peligro, efectivamente, de que las elecciones se suspendan y que haya un fraude electoral. La última pregunta, ¿qué opina de lo que se puede interpretar como una amenaza del ministro del Interior, José Elice, a la periodista Milagros Leiva? Cuando le hizo una pregunta si el gobierno era del Partido Morado, él dijo, pues, prefiero que no me hagas enojar o me puedo enojar. ¿Cómo se puede interpretar que el hombre que maneja la policía del Perú le responda así a una simple pregunta de una periodista muy reconocida en su país? Como una clara agresión y una amenaza a la libertad de prensa.
La respuesta del doctor Eliche ha sorprendido a todo el mundo. Yo conocí a Eliche cuando era oficial mayor del Congreso y pasaba más bien por ser una persona moderada y yo diría educada. El Eliche que hemos visto ayer es el Eliche con poder, ¿no es cierto? Los dicen que la única manera de conocer a una persona es dándole poder. Eliche ayer parecía un ministro estalinista, un ministro de Norcorea. No era un ministro peruano, no era un ministro de América Latina, era un hombre que no tenía ni siquiera las maneras que corresponden a un caballero frente a la pregunta de una periodista con todo derecho del mundo a hacérsela, porque hay una preocupación indudable por la Legalmente, existencia de Milagros estos Leiva lo campos de puede concentración. denunciar al ministro por Si amenaza. quisiera, lo podría hacer, pero yo creo que Milagros no le interesa judicializar la información. Lo que ella ha hecho muy bien es exponer Pero la la ley la brutalidad faculta si quiere del establecer gobierno. una denuncia. ¿No? Y podría el Colegio de Periodistas o IPIS, que es el Instituto Prensa y Sociedad, que en el Perú se dedica a defender a los periodistas, podría perfectamente, también Reporteros Sin Fronteras, ¿no es cierto? O el Comité Internacional para la Protección del Periodismo, podrían directamente interponer una denuncia o inclusive una queja contra el Estado peruano, porque ha sido un ministro en ejercicio el que ha amenazado a la periodista ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hacer responsable al Estado por la seguridad de Milagros Leiva. Eso puede suceder, no lo descarto. Aunque algunos de estos colectivos, como son de izquierda, en realidad también están sesgados. Yo diría que el Comité Internacional de Protección al Periodismo es el menos izquierdista de todos ellos y tal vez ellos decidan actuar independientemente. En todo caso, ha quedado desnudada la cara autoritaria del gobierno. Este es un gobierno minoritario que ha terminado llegando al poder de una manera accidentada y que no tiene el derecho, ni el mandato, ni la legitimidad para actuar con el autoritarismo con el que están llevando a cabo su gobierno. Muchísimas gracias, doctor. Que viva el Perú. Encantado, un gusto saludarte y un gran abrazo a los hermanos argentinos.